Dijeron que era en esta, ¿es verdad? Política pop, de líderes populistas a telepresidentes, una manera tipo Andy Warhol, ¿no? En la etapa, para entrarle a los 15 minutos de fama, algunos son 15 años, ¿no? De la política y los medios. Poco tiempo ninguno, ¿eh? No. Lula, Cristina, Evo Morales, Correa y Chávez en la tapa del libro de la doctora Amado. Ahora se podría agregar algunas otras caritas más contemporáneas. ¿Cuál se le ocurre? Macri, por ejemplo. Muy bien. Bueno, pero Macri tanto tiempo no estuvo. Agradecería a Macri por estar en esta lista, gente que tuvo mucho tiempo. ¿Usted dice que va camino a eso? Yo creo que ya está ejerciendo su pop. Un poquito más moderno, más ayornado. ¿Cuál es la sustancia de este título? La idea del pop, digo, para reformular esto que eran presidentes populistas, el pop es una manera de comunicar que tiene que ver con los medios masivos de comunicación y esos símbolos que circulan y que no son afines a todos. Por ejemplo, el rock, la religión, el mito, digo, eso es apropiado por la política como una forma de llegar a las audiencias, estas que se les escapan por el lado de la política propiamente dicha. Entonces, tratan de seducirlas desde estos recursos musicales, publicitarios, periodísticos. Todos estos personajes han sido productores de noticias intensivos y de hecho han armado medios de comunicación que superaban en recursos a los tradicionales, pero nunca los pudieron superar en audiencia. Libro. Ahora, ¿no se puede comunicar bien si se gobierna mal? No, porque estamos acostumbrados a un concepto de comunicación que es el mensaje. Creemos que la comunicación es el mensaje. O sea, lo que se dice. Lo que se dice, la imagen, el aviso publicitario, el eslogan. Ahora, si eso no tiene una contraparte fáctica que se apoya en la realidad, es palabra vacía, se evapora. Digo, el pop nos encanta porque todos terminamos cantando el hit, pero una vez que se terminó, que nos saturamos, como decía ahí que nos pasó con Despacito, ya nos olvidamos y ya es reemplazado rápidamente por otro. Digo, son fenómenos masivos de mucha intensidad, pero muy efímeros. Ahora, la contrarréplica. Sí. Digo, el kirchnerismo, particularmente los 8 años de Cristina, fueron una formidable herramienta de construcción de relato que no necesariamente tenía una correspondencia en una buena gestión, en una buena administración. Pero según lo que usted dice, en algún punto tenía soporte. Sí, también hay un juego de expectativas con eso y también tiene que ver ¿qué pasa? Cuando en la realidad no hay una alternativa. Digo, mucho del éxito de estos personajes también tiene que ver con una oposición totalmente debilitada. Bueno, entonces, todos ellos trabajan para destruir las oposiciones. Exactamente. Y mucho, digamos, lo más eficiente del relato quizás no es esa construcción de la fantasía propia, de ese relato edulcorado, sino que mucha parte del sistema se lo termina comprando y actuando en consecuencia. Entonces, cuando se habla de una oposición o de una grieta o de todo ese tipo de ideas que se terminaron apropiando por muchos de estos actores políticos que actuaron en consecuencia. Digo, también el propio sistema es víctima de ese relato, incluso mucho más que la opinión pública, que en cuanto ve una salida, responde de otra manera. El problema es cuando no la hay. Yo creo que quizás el caso más triste, pero más elocuente es Venezuela. Digo, la fractura del sistema viene en el momento en que tenía totalmente cooptado el sistema del relato. Ahora, también empieza a aparecer otro actor, empieza a aparecer el ciudadano con una voz que antes no tenía, y entonces ahí esto se desmonta. Y a la vez usted plantea que este fenómeno provoca otro, que es vaciar la política. Exactamente. Esto empieza cuando la política empieza a ver que la gente se diluye, cambia de un partido a otro, que empieza a haber menos lealtad que la que se tenía en el siglo XX, pierde identidad. Entonces digo, ¿dónde está la gente? Están los medios de comunicación. Bueno, hagamos medios de comunicación. De hecho, todos esos presidentes
han sido protagonistas de sus propios canales de televisión, de sus propios programas, han sido presentadores del show de la noticia cotidiano. Hay una frase que dice el asesor de Trump en la película que cuenta cómo él asesoró y decía, la política es el show business para la gente fea. Es decir, hay como un actor frustrado que ni bien llega al poder, dice, listo, yo ahora soy el protagonista y por lo tanto voy a tener el programa de televisión que siempre quise. De hecho, uno escucha el discurso mismo de ayer de Cristina Fernández, seguía siendo una comentarista de las noticias. Y seguimos viendo cómo tratan los medios o cómo no tratan los medios desde la voz de un político en lugar de ser el político el que plantee una agenda propositiva, especialmente en las elecciones. Esta idea de que vamos a hacer televisión, bueno, los puso en el lugar de la televisión. Todos los que hacen televisión saben que la televisión es el momento. Se apaga el televisor y la gente vuelve a su vida. No hay entretenimiento que uno pueda soportar más de 2 horas. Una película en el cine que dura más de 1 hora y media, ya decimos, es mucho tiempo. Esto también le pasa a la política. Es decir, sobre todo cuando han trabajado con esta comunicación de intensidad, que hace que una vez que se cambió la temporada, pasamos a la segunda temporada, la primera ya es parte del pasado. Bueno, muchos quieren reiniciar, pero lo que es interesante de ver, en el caso de esos personajes que estaban en la tapa, pero también de Uribe, de Peña Nieto, es que después de ellos no hay mucho más. Ninguno ha generado una construcción partidaria sólida, ninguno ha generado una sucesión política, ninguno ha dejado nada escrito como ser una memoria de su propuesta política. Hablamos un montón de tiempo del modelo. ¿Dónde está escrito el modelo? ¿Dónde está que el propio político, ¿no? Siguiendo esa idea del siglo pasado, era además un intelectual que... todos están en videos en YouTube.